Fuente viva. Francisco Cándido Xavier. Por el Espíritu Emmanuel. Con Jesús y por Jesús. En la introducción de El libro de los espíritus recogemos de Allan Kardec esta afirmación: las comunicaciones entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo están en el orden natural de las cosas y no constituyen acto sobrenatural, puesto que de tales comunicaciones se hallan vestigios en todos los pueblos y en todas las épocas. Hoy se generalizan y tornan patentes para todos. En el ítem 8, 2, de las páginas de conclusión del mismo libro, el codificador asevera con seguridad: Jesús vino a mostrar a los hombres el camino del verdadero bien, porque habiéndole enviado para hacer recordar su ley que estaba olvidada, no había Dios de enviar hoy a los espíritus, con el fin de recordar nuevamente a los hombres, y con mayor precisión, cuando ellos la olvidan para todo sacrificio por el orgullo y la codicia. Y sabemos que, a través del gran libro lanzó los fundamentos del espiritismo, que trata, de entre varios asuntos, de las leyes de adoración, trabajo, sociedad, progreso, igualdad, libertad, justicia, amor, caridad y perfección moral, como también de las esperanzas y de las consolaciones. Nos reportamos a tales referencias para recordar que el fenómeno espírita siempre estuvo presente en el mundo, en todos los lances evolutivos de la humanidad, y que Allan Kardec, desde el inicio del ministerio religioso de que no podía ella ausentarse, habiendo hasta acentuado que el espiritismo es fuerte porque se asienta sobre los fundamentos mismos de la religión: Dios, el alma, las penas y las recompensas futuras. Admitimos, perfectamente, las bases científicas y filosóficas en donde reposa la doctrina espírita, las cuales nos enseñaba a adquirir la fe razonada capaz de encarar la razón cara a cara. Con todo, sobre semejantes fundamentos, la vemos todavía y siempre, en su condición de cristianismo restaurado, perfeccionando almas y renovando la vida en la tierra. Para la victoria del infinito bien, bajo la égida del Cristo, nuestro divino Maestro y Señor. El apóstol de la codificación no desconocía el elevado mandato relativamente con los principios que compelía, y, por eso mismo, desde la primera hora, se preocupó con los impositivos morales de que la nueva revelación se reviste, habiendo destacado que las consecuencias del espiritismo se resumen en mejorar al hombre, por consiguiente, tornarlo menos infeliz, por la práctica de la más pura moral evangélica. Sabemos que la revuelta no sublima el carácter y que la discusión filosófica nada tiene que ver con la caridad y justicia. Con todo nuestro respeto, pues, por la filosofía que indaga y por la ciencia que esclarece, reconoceremos siempre en el espiritismo el Evangelio del Señor, redivivo y actuante, para instalar con Jesús la religión cósmica del amor universal y de la divina sabiduría sobre la tierra. Espíritus desencarnados los mejores y en todos los grados de inteligencia examinan el mundo, requisando, tanto cuanto los encarnados, el concurso de la educación. No podemos, por eso, acompañar a los que hacen de nuestra redentora doctrina mera tribuna discusoria o simple escaza para demostraciones de sobrevivencia, apenas para la realización de torneos literarios o para largas conversaciones familiares de gabinete y anécdotas de verdugo, sin cualquier consecuencia espiritual para el camino que le es propio. Estudiemos, así, las lecciones del Divino Maestro, y aprendámoslas en la práctica de cada día. La muerte a todos nos reunirá para la comprensión de la verdadera vida. Y, sabiendo que la justicia nos la definirá según nuestras obras, abracemos la codificación kardeciana, prosiguiendo para el frente, con Jesús y por Jesús. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 11 de febrero de 1956. Ante la lección, considera lo que te digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Paulo, 2 Timoteo, 2, 7. Ante la exposición de la verdad, no te equivoques. En la meditación de las luces que recibes. Quien mira al cielo, de relance, sin contemplarlo, no divisa las estrellas, y quien oye una sinfonía, sin abrirle la cáustica del alma, no la percibe en las notas divinas. En balde escucharás la palabra inspirada de predicadores ardientes, si no abres el corazón para que tu sentimiento busque la claridad bendita de aquella. Innumerables seguidores del Evangelio se quejan de la incapacidad de retención de las enseñanzas de la buena nueva, afirmándose ineptos al frente de las nuevas revelaciones, y esto es porque no dispensan mayor atención a la lección odia, demorándose largo tiempo en la provincia de la distracción y de la liviandad. Cuando el cuarto permanece sombrío, somos nosotros quien abrimos el cerrojo de la ventana para que el sol nos visite. Dediquemos algún esfuerzo a la gracia de la lección y la lección nos responderá con sus gracias. El apóstol de los gentiles es claro en la observación. Considerar significa examinar, atender, reflejar y apreciar. Estemos, pues, convencidos de que, prestando atención a las enseñanzas del código de la vida eterna, el Señor, en retribución para nuestra buena voluntad, nos dará entendimientos en todo. Modo de hacer, es suerte que haya en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Paulo. Filipenses 2, 5. Todos hacen alguna cosa en la vida humana, más raros no vuelven a la carne para deshacer cuanto hicieron. Aun mismo la criatura ociosa, que pasó el tiempo entre la inutilidad y la pereza, es constringida a tornar a la lucha, a fin de desintegrar la red de la inercia que tejió alrededor de sí misma.
Solamente construye, sin necesidad de reparación o corrección, aquel que se inspira en el padrón de Jesús para crear el bien. Hacer algo en Cristo es hacer siempre lo mejor para todos, sin expectativa de remuneración. Sin exigencias. Sin mostrarse. Sin exhibir superioridad. Sin tributos de reconocimiento. Sin perturbaciones. En todos los pasos del Divino Maestro, lo vemos en la acción incesante, a favor del individuo y de la colectividad, sin prenderse. De la carpintería de Nazaret a la cruz de Jerusalén, pasa haciendo el bien, sin otra paga más allá de la alegría de estar ejecutando la voluntad del Padre. Exalta el veintén de la viuda y alaba la fortuna de Zaqueo, con la misma serenidad. Conversa amorosamente con algunas criaturas y multiplica el pan para millares de personas, sin alterarse. Reirguió a Lázaro del sepulcro y camina para la cárcel, con la atención centralizada en los designios celestes. No te olvides de hacer para la felicidad común, en la línea infinita de tus días de tus horas. Todavía, para que la ilusión no te imponga la hiel del desencanto o de la soledad, ayuda a todos, indistintamente, conservando, por encima de todo, la gloria de ser útil, de modo que haya en nosotros el mismo sentimiento que vive en Jesucristo. 3. En la gran romería, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, yendo para un lugar que había de recibir por herencia, y salió, sin saber para dónde iba. Paulo, Hebreos, 11, 8 emoticono cara guiñando. Por la fe, el aprendiz del Evangelio es llamado, como Abraham, para la sublime herencia que le es destinada. La conscripción atiende a todos. El gran patriarca hebreo salió sin saber para dónde iba. Y nosotros, por nuestra vez, debemos erguir el corazón y partir igualmente. Ignoramos las estaciones de contacto en la enorme romería, mas estamos informados de que nuestro objetivo es Cristo Jesús. ¿Cuántas veces seremos obligados a pisar sobre espinos de la calumnia? ¿Cuántas veces transitaremos por el camino escabroso de la incomprensión? ¿Cuántos aguaceros de lágrimas nos alcanzarán el espíritu? ¿Cuántas nubes estarán, interpuestas, entre nuestro pensamiento y el cielo, en los largos trechos de la senda? Insoluble respuesta. Importa, con todo, marchar siempre, en el camino interior de la propia redención, sin desanimarnos. Hoy, es el sudor intensivo, mañana es responsabilidad, después, es sufrimiento, enseguida. Es la soledad, aún así, es indispensable seguir sin desánimo. Cuando no sea posible avanzar 2 pasos por día, transfirámonos para adelante, por lo menos, algunos milímetros. Si abres la vanguardia en horizontes nuevos de entendimiento y bondad, iluminación espiritual y progreso en la virtud. Subamos, sin reposo, por la montaña escarpada, venciendo desiertos. ¿Superando dificultades? ¿Atravesando nieblas? ¿Eliminando obstáculos? Abraham obedeció, sin saber para dónde iba, y encontró la realización de su felicidad. Obedezcamos, por nuestra vez, conscientes de nuestro destino y convencidos de que el Señor nos espera, más allá de nuestra cruz, en las cimas resplandecientes de la eterna resurrección. Cada cual, ahora, hay diversidad de dones, mas el Espíritu es el mismo. Paulo, y Corintios, 12, 4. En todos los lugares y posiciones, cada cual puede revelar cualidades divinas para la edificación de cuantos con él conviven. Aprender y enseñar constituyen tareas de cada hora, para que colaboremos en el engrandecimiento del tesoro común de sabiduría y amor. Quien administra, más frecuentemente puede expresar la justicia y la magnanimidad. Quien obedece, dispone de recursos más amplios para demostrar el deber bien cumplido. El rico, más que los otros, puede multiplicar el trabajo y dividir las bendiciones. El pobre, con más largueza, puede manejar la fortuna de la esperanza y de la dignidad. El fuerte, más fácilmente, puede ser generoso, a todo instante. El débil, sin mayores embarazos, puede mostrarse humilde, en cualquier ocasión. El sabio, con dilatados recursos intelectuales o morales, puede ayudar a todos, renovando el pensamiento general para el bien. El aprendiz, con oportunidades multiplicadas, puede distribuir siempre la riqueza de la buena voluntad. El sano, comúnmente, puede proyectar la caridad en todas las direcciones. El enfermo, con más seguridad, puede plasmar las lecciones de la paciencia en el ánimo general. Los dones difieren, la inteligencia se caracteriza por diversos grados, el merecimiento presenta valores múltiples, la capacidad es fruto del esfuerzo de cada uno, mas el espíritu divino que sustenta a las criaturas es sustancialmente el mismo. Todos somos susceptibles de realizar mucho, en la esfera del trabajo en que nos encontramos. Repara la posición en que te sitúas y atiende a los imperativos del infinito bien. Coloca la voluntad divina por encima de tus deseos, y la voluntad divina te aprovechará. ¿Consigues ir? Ven a mí, Jesús, Mateo, 11, 28. El creyente escucha la llamada del Maestro, anotando bendecidas consolaciones. El adoctrinador lo repite para comunicar vibraciones de confort espiritual a los oyentes.
Todos oyen las palabras del Cristo, las cuales insisten para que la mente inquieta y el corazón atormentado le procuren el regazo refrigerante. Con todo, si es fácil oír y repetir el «Ven a mí» del Señor, cuán difícil es ir para Él. Aquí, las palabras del Maestro se derraman como bálsamo vitalizante. Entretanto, los lazos de la conveniencia inmediatista son demasiado fuertes. Más allá se señala convite divino, entre promesas de renovación para la jornada redentora. Todavía, el carcelero del desánimo aísla el espíritu, a través de rejas resistentes. Allá, el llamamiento de lo alto ameniza las penas del alma desilusionada. Más es casi impracticable la libertad de los impedimentos constituidos por personas y cosas, situaciones e intereses individuales, aparentemente improrrogables. Jesús, nuestro Salvador, nos extiende los brazos amorosos compasivos. Con él, la vida se enriquece de valores imperecederos y la sombra de sus enseñanzas celestes seguiremos, por el trabajo santificante, en la dirección de la patria universal. Todos los creyentes le registran la llamada a consolador, más raros se revelan suficientemente valerosos en la fe para buscarle la compañía. En suma, es muy dulce escuchar el «Ven a mí». Entretanto, para hablar con verdad, ¿ya conseguisteis oír? 6. Acepta la corrección y, en verdad, toda corrección, en el presente, no parece ser de gozo, sino de tristeza, mas, después, produce un fruto pacífico de justicia en los instruidos por ella. Paulo. Hebreos, 12 y 11. La tierra bajo la presión del arado, se rasga y dilacera, no en tanto, al breve tiempo, de sus hileras rectificadas brotan flores y frutos deliciosos. El árbol, en régimen de poda, pierde vastas reservas de savia, desnutriéndose y afeándose, todavía, en semanas rápidas, se cubre de nueva robustez, habilitándose para la belleza y para la abundancia. El agua humilde abandona el bienestar de la fuente, sufre los impositivos del movimiento, alcanza el gran río y, después, parte a la grandeza del mar. ¿Cuál ocurre en las esferas simples de la naturaleza, acontece en el reino complejo del alma? La corrección es siempre ruda, desagradable, amarga, mas, en aquellos que le aceptan la luz, resulta siempre en frutos bendecidos de experiencia, conocimiento, comprensión y justicia. La tierra, el árbol y el agua, la soportan, a través de constreñimiento, mas el hombre, campeón de la inteligencia en el planeta, es libre para recibirla y aplicarla en el propio corazón. El problema de la felicidad personal, por eso mismo, nunca será resuelto por la fuga al proceso reparador. Se exterioriza la corrección celeste en todos los ángulos de la tierra. Raros, con todo, la aceptan la bendición, porque semejante dádiva, en la mayor parte de las veces, no llega envuelta en el armiño, y, cuando llevada a los labios, no se asemeja al sabroso confite. Surge, revestida de aguijones o mezclada de hiel, para guisa de remedio curativo y saludable. No pierdas, por tanto, tu preciosa oportunidad de perfeccionamiento. El dolor y el obstáculo, el trabajo y la lucha son recursos de sublimación que nos compete aprovechar. 7. Por sus frutos los conoceréis. Jesús. Mateo, 7 y 16. Ni por el tamaño, ni por la configuración, ni por los ramajes, ni por la imponencia de la copa, ni por los frutos verdes, ni por las puntas resecas, ni por el aspecto brillante, ni por la presentación desagradable, ni por la robustez del tronco, ni por la fragilidad de las hojas, ni por la cáscara rústica o delicada, ni por las flores perfumadas o inodoras, ni por el aroma atrayente, ni por las emanaciones repulsivas. Árbol alguno será conocido o amado por las apariencias exteriores, mas sí por los frutos, por la utilidad, por la producción. ¿Así también nuestro espíritu en plena jornada? Nadie que se consagre realmente a la verdad dará testimonio de nosotros por lo que parecemos, por la superficialidad de nuestra vida, por la epidermis de nuestras actitudes o expresiones individuales percibidas o apreciadas en el pasaje, mas sí por la sustancia de nuestra colaboración en el progreso común, por la importancia de nuestro concurso en el bien general. Por los frutos los conoceréis, dijo el Maestro. Por nuestras acciones seremos conocidos, repetiremos nosotros. 8 obreros atentos a aquel, sin embargo, que actúa bien para la ley perfecta de la libertad y en eso persevera, no siendo oyente olvidadizo, mas sí hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en sus hechos. Tiago, 1 y 25, los discípulos de la Buena Nueva, que realmente comulgan con el Maestro, antes de todo comprenden las obligaciones que le están hechas y rinde sincero culto a la ley de la libertad, siente que él mismo recogerá en las hileras del mundo lo que hubiera sembrado. Sabe que el juez dará cuenta al tribunal, que el administrador responderá por la mayordomía y que el siervo será responsable por el trabajo que le fue conferido. Y, respetando cada tarea de progreso y de orden, de la luz y del bien, en el lugar que le es propio, persevera en el aprovechamiento de las posibilidades que recibió de la providencia divina, atento para con las lecciones de la verdad y aplicado en las buenas obras de que se siente encargado por los poderes superiores de la tierra.
caracterizándose por semejante actitud, y colaborador de Cristo, sea estadista o barrendero, está integrado con el deber que le cabe, en la posición de fuente viva. 31. Hacer y servir, tan naturalmente como comulga con el oxígeno en el acto de respirar. Se dirige, no espera a que los otros le recuerden los emprendimientos que le competen. Si obedece, no reclama instrucciones reiteradas, como las atribulaciones que le son deferidas en la disposición regimental de los trabajos de cualquier naturaleza. No exige que el gobierno de su distrito le mande abonar la huerta, ni aguarda decretos para instruirse y mejorarse. Fortaleciendo su propia libertad de aprender, se esmera en ayudar a todos, a través de la entera consagración a los nobles deberes que el mundo le confiere, se hace bienaventurado en todas sus acciones, en la prosperidad y elevación de la vida común. Semejante seguidor del Evangelio, de aprendiz del Maestro pasa a la categoría de los obreros atentos, penetrando en glorioso silencio en las reservas sublimes de la celeste apostolado. 9. Estemos contentos, teniendo, sin embargo, sustento y con que cubrirnos, estemos con eso contentos. Paulo. Y Timoteo, 6, 8. El monopolizador de trigo no podrá abastecer para la mesa sino de algunas hogazas de pan, para saciar las exigencias de su hambre. El propietario de la fábrica de tejidos no dispondrá sino de algunos metros de tela para la confección de un vestido, destinado para el propio uso. Nadie debe alimentarse o vestirse por los padrones de la gula y de la vanidad, más si de conformidad con los principios que rigen la vida en sus fundamentos naturales. ¿Por qué esperas al banquete, a fin de ofrecer algunas migajas al compañero que pasa hambre? ¿Por qué reclamas un tesoro de monedas en la retaguardia, para ser útil al necesitado? La caridad no depende de la bolsa. Es fuente nacida en el corazón. Es siempre respetable el deseo de poseer algo. Mejor para el socorro del prójimo o de sí mismo, en los días de borrasca e inseguridad, entretanto, es deplorable la subordinación en la práctica del bien al cofre lleno. Abre, antes de todo, las puertas de tu alma y deja que tu sentimiento fulgure para todos, a la manera de un astro cuyos rayos iluminen, balsamicen, alimenten y atiendan. La lluvia, derramándose, en gotas, fertiliza el suelo y sustenta billones de vidas. Dividamos el poco, y la insignificancia de la voluntad amparada por el amor, se convertirá con el tiempo en prosperidad común. Algunos semejantes, atendidos con cariño, en el curso de los años, pueden dominar glebas inmensas. Estemos alegres y auxiliemos a todos los que se nos crucen en la marcha, porque, según la sabia palabra del apóstol, si poseemos la gracia de contar con pan y con el sustento para cada día, nos cabe la obligación de vivir y servir en paz y alegría. 10. Ciertamente pronto vengo. Apocalipsis, 10 y 20. Casi siempre, en cuanto la criatura humana respira en la carne joven, la actitud que la caracteriza el corazón para con la vida es la de la criatura que desconoce el valor del tiempo. Días y noches son cortos para la internación en alegrías y aventuras fantasiosas. Mil embrollos de la ilusión efímera le obscurecen la mirada y las horas se desvanecen en un torbellino de ansias inútiles. Raras personas escapan de semejante pérdida. Generalmente, con todo, cuando madurez aparece y el alma ya posee relativo grado de educación, el hombre reajusta, apresado, la continuación del día. La semana es reducida para lo que le cabe hacer. Comprende que los mismos servicios, en la posición en que se encuentra, se repiten en determinados meses del año, perfectamente recapitulados, cual ocurre en las estaciones de frío y de calor, floración y fructificación para la naturaleza. Se agita, se inquieta, se desdobla, en el afán de multiplicar sus fuerzas para enriquecer los minutos y ampliarlos, favoreciendo las propias energías. Y, comúnmente, al término de la peregrinación, la muerte del cuerpo le sorprende en los ángulos de la expectativa o del entretenimiento, sin que le sea dado recuperar los años perdidos. No te embreñes, así, en la selva humana, despreocupándote de tu habilitación para la luz espiritual, ante el camino eterno. En el penúltimo versículo del Nuevo Testamento, que es la carta de amor divino para la humanidad, determinó, el Señor fuese grabada por el apóstol a su promesa solemne, ciertamente, pronto vengo, válete, pues, del tiempo y no te hagas tardío en la preparación. 11. Glorifiquemos ora, para nuestro Dios y Padre para que te sea dada la gloria para todo y para siempre. Paulo. Filipenses, 4 y 20. Cuando el vaso se retiró de la cerámica, decía sin palabras, bendito sea el fuego que me proporcionó la solidez. Cuando el arado se ausentó de la fuerza, afirmaba en silencio, bendito sea el majo que me dio forma. Cuando la madera perfeccionada pasó a brillar en el palacio, exclamaba sin voz, bendita sea la lámina que me cortó cruelmente, preparándome para la belleza. Cuando la seda lució, hermosa, en el templo, aseveraba en lo íntimo, bendita sea la fea lagarta que me dio vida. Cuando la flor se entreabrió, aterciopelada y sublime, agradeció, apresurada, bendita la tierra oscura que me llenó de perfume. Cuando el enfermo recuperó la salud, gritó feliz, bendito sea el dolor que me trajo la lección del equilibrio. Todo es bello, todo es grande, todo es santo en la casa de Dios.
Agradezcamos la tempestad que renueva, la lucha que perfecciona, el sufrimiento que ilumina. La alborada es maravilla del cielo que viene después a la noche en la tierra. Que en todas nuestras dificultades y sombras sea nuestro Padre glorificado para siempre. 12 impedimentos, pon de lado todo impedimento, corramos con perseverancia la carrera que nos está propuesta. Paulo. Hebreos 12:1. Por donde transites, en la tierra, transportando el vaso de tu fe para derramarse en buenas obras, encontrarás siempre impedimentos a granel, dificultándote la acción. Hoy, es el fracaso en las tentativas iniciales de progreso. Mañana, es el compañero que falla. Después, es la persecución descarada a tu ideal. Te afligirás con la hiel de muchos labios que te merecen aprecio. Sufrirás, de cuando en cuando, la incomprensión de los otros. Periódicamente encontrarás en la vanguardia 1000 obstáculos, induciéndote a la inercia o a la negación. La carrera que nos está propuesta, no en tanto, debe desdoblarse en el reitero del bien incesante. ¿Qué hacer con las personas y circunstancias que nos compelen al retraso y a la inmovilidad? El apóstol de los gentiles responde, categórico, pon de lado todo impedimento. Colocar la dificultad al margen, sin embargo, no es despreciar las opiniones ajenas cuando respetables o huir a la lucha vulgar. Es respetar cada individualidad, en la posición que le es propia, es divisar el ángulo más noble del buen combate, con nuestra mejor colaboración por el perfeccionamiento general. Y, por dentro, en la intimidad del corazón, proseguir con Jesús, hoy, mañana y siempre, haciendo y sirviendo, aprendiendo y amando, hasta que la luz divina brille en nuestra conciencia, tanto como inconscientemente ya nos hallamos dentro de ella. 13 Irgámonos, he aquí yo me levantaré e iré a estar con mi padre, Lucas 3:18. Cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse. Salir de la cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora. Erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo. Elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante. Huir de la oscuridad y penetrar en la luz. Ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, hijos pródigos de la vida, después de deteriorarnos en las más valiosas oportunidades, clamamos por la asistencia del Señor, de acuerdo con nuestros deseos menos dignos, para que seamos satisfechos? ¿Cuántos de nosotros descendemos, voluntariamente, al abismo, y, ya dentro, atollados en la sombría corriente de nuestras pasiones, exigimos que el Todo Misericordioso se haga presente, a nuestro lado, a través de sus divinos mensajeros, a fin de que nuestros caprichos sean atendidos? Si es verdad, no en tanto, que nos hayamos empeñados en nuestro erguimiento, coloquémonos de pie y retirémonos de la retaguardia que deseamos. Abandonar. El perfeccionamiento pide esfuerzo. Panorama de los cimas pide ascensión. Si aspiramos al clima de la vida superior, adelantémonos para el frente, caminando con los padrones de Jesús. Yo me levantaré, dijo el mozo de la parábola. Levantémonos, repitamos nosotros. 14 Indagación oportuna, y les dijo, ¿vosotros recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Atos 19:2. La pregunta apostólica vibra aún en todas las direcciones, con la mayor oportunidad, en los círculos del cristianismo. En todas partes, hay personas que comienzan a creer, en las más variadas situaciones. Aquí, alguien acepta aparentemente el Evangelio para ser agradable a las relaciones sociales. Allí, un indagador procura el campo de la fe, intentando acertar problemas intelectuales que considera importantes. Allá, un enfermo recibe el socorro de la caridad y se declara seguidor de la buena nueva, guiándose por las impresiones del alivio físico. Mañana, todavía, resurgen tan insatisfechos y tan desesperados como antes. En las aglomeraciones del espiritismo, tales fenómenos son frecuentes. Encontramos gran número de compañeros que se afirman personas de fe, por haber identificado la sobrevivencia de algún pariente desencarnado, porque se libraron de algún dolor de cabeza o porque obtuvieron solución para ciertos problemas de lucha material. Con todo, mañana prosiguen dudando de los amigos espirituales y de los médium respetables, acogen nuevas enfermedades o se pierden a través de nuevos laberintos del aprendizaje humano. La interrogación de Paulo continúa llena de actualidad. ¿Qué especie de espíritu recibimos en el acto de creer en la orientación de Jesús? ¿El de la fascinación? ¿El de la indolencia? ¿El de la pesquisa inútil? ¿O el de la reprobación sistemática a las experiencias de los otros? Si no abrigamos el espíritu de santificación que nos mejore y nos renueve para el Cristo, nuestra fe representa frágil fuego, susceptible de apagarse al primer golpe de viento. 15 Fraternidad, en esto todos conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros. Jesús. Juan 1:35.
Desde la victoria de Constantino, que abrió al mundo cristiano las puertas de la hegemonía política, hemos enseñado diversas experiencias para demostrar en la tierra nuestra condición de discípulos de Jesús. Organizamos célebres concilios, formulando atrevidas conclusiones acerca de la naturaleza de Dios y del alma, del universo y de la vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaron la miseria y el terror en aquellos que no podían creer por la disposición de nuestra fe. Disputamos el sepulcro del Divino Maestro, blandiendo la espada mortífera y alentando el fuego devorador. Creamos encomiendas y cargos religiosos, distribuyendo el veneno y manejando el puñal. Encendimos hogueras que operaron el embate de hermanos contra hermanos, en nombre del Señor que testimonio en la cruz la devoción a la humanidad entera. Edificamos palacios y basílicas, famosos por la suntuosidad y belleza, pretendiendo reverenciarle la memoria, olvidados de que él, en verdad, no poseía una piedra donde reposar la cabeza. Y, aún hoy, alimentamos la separación y la discordia, irguiendo trincheras de incomprensión y animosidad unos contra otros, en los variados sectores de la interpretación. Entretanto, la palabra de Cristo es insofisticable. ¿No nos haremos titulares de la buena nueva simplemente a través de las actitudes exteriores? Precisamos, sí, de la cultura que primorea la inteligencia, de la justicia que sustenta el orden, del progreso material que enriquece el trabajo y de las asambleas que favorecen el estudio, no en tanto, todo el movimiento humano, sin la luz del amor, puede perderse en las sombras. Seremos admitidos al aprendizaje del Evangelio, cultivando el reino de Dios que comienza en la vida íntima. Extendamos, así, la fraternidad pura y simple, amparándonos mutuamente. Fraternidad que trabaja y ayuda, comprende y perdona, entre la humildad y el servicio que aseguran la victoria del bien. Atendámosla donde estuviéramos, recordando la palabra del Señor que afirmó con claridad y seguridad: en esto todos conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros. 16 No te perturbes, y el mandamiento que era para la vida, hallé yo que me era para la muerte. Paulo, Romanos 7 y 10. Si preguntásemos al gran trigo qué opinión alimenta acerca del molino, naturalmente respondería que dentro de él encuentra la casa de tortura en donde se aflige y sufre, no en tanto, es de allá que él se ausenta primoroso para la gloria del pan en la subsistencia del mundo. Si preguntamos a la madera, con respecto al serrucho, informaría que en él identifica al verdugo de todos los momentos, para dilacerarle las entrañas, todavía, bajo el patrocinio del supuesto verdugo, se hace delicada y útil para servir actividades siempre más nobles. Si consultáramos a la piedra, con alusión al buril, cierto esclarecería que descubrió en el detestable perseguidor de su tranquilidad, para herirla, despiadado, día y noche, entre tanto, es de golpes por lo que se eleva a los tesoros terrestres, perfeccionada y brillante. Así, el alma. Así, la lucha. Pedimos el parecer del hombre, en cuanto a la carne, y pronunciaría tal vez 1000 improperios. Oigámoslo sobre el dolor y registraremos viejos disparates verbales. Le solicitamos que se exprese con referencia a la dificultad, y derramará hiel y llanto. Con todo, es imperioso reconocer que del cuerpo disciplinado, del sufrimiento purificador y del obstáculo asfixiante, el espíritu resurge siempre más cambiado, más robusto y más esclarecido para la inmortalidad. No te perturbes, pues, ante la lucha, y observa. Lo que te parece derrota, muchas veces es victoria. Y lo que se te figura a favor de tu muerte, es contribución para tu engrandecimiento en la vida eterna. 17 Cristo y nosotros, y le dijo el Señor en la aparición: ¿Ananás? Y él respondió: Jim aquí, Señor. Atos 9 y 10. Los hombres esperan por Jesús y Jesús espera igualmente por los hombres. Nadie asegure que el mundo se redima sin almas redimidas. El Maestro, para extender la sublimidad de su programa salvador, pide brazos humanos que lo realicen e intensifiquen. Comenzó el apostolado, buscando el concurso de Pedro y Andrés, formando, enseguida, una asamblea de 12 compañeros para atacar el servicio de regeneración planetaria. Y, desde el primer día de la Buena Nueva, invita, insiste y pide, junto a las almas, para que se conviertan en instrumentos de su divina voluntad, dándonos a conocer que la redención procede de lo alto, mas no se concretizará entre las criaturas sin colaboración activa de los corazones de buena voluntad. Aun mismo cuando surge, personalmente, buscando a alguien para su labor de luz, como aconteció en la conversación de Paulo, el Maestro no dispensa la cooperación de los servidores encarnados. Después de visitar al doctor de Tarso, directamente, procura a Ananás, enviándolo a socorrer al nuevo discípulo. ¿Por qué razón Jesús se preocupó en acompañar al recién convertido, asistiéndolo en persona? Es que, si la humanidad no puede iluminarse y progresar sin Cristo, el Cristo no dispensa a los hombres en la obra de erguimiento y sublimación del mundo. Id y predicar. Es lo que os mando. Resplandezca vuestra luz delante de los hombres. La siembra es realmente grande, mas pocos son los segadores. Semejantes afirmativas del Señor prueban la importancia por él atribuida para la contribución humana. Amemos y trabajemos, purificando y sirviendo siempre.
Donde estuviera un seguidor del Evangelio, ahí se encuentra un mensajero del amigo celestial para la obra incesante del bien. Cristianismo significa Cristo y nosotros. 18. No solo de pan vive el hombre. Jesús. Mateo 4:4. No solamente aconsejó que se proteja el cuerpo, mas también el refugio de conocimientos superiores que fortalecen al alma. No solo la belleza de la máscara fisonómica, mas igualmente la hermosura y nobleza de los sentimientos. No apenas la eugenia que perfecciona los músculos, mas también la educación que perfecciona las maneras. No solamente la cirugía que estirpa el defecto orgánico, mas igualmente el esfuerzo propio que anula el defecto íntimo. No solo el domicilio confortable para la vida física, mas también la casa invisible de los principios edificantes en que el espíritu se hace útil, estimado y respetable. No apenas los títulos que ilustran la personalidad transitoria, mas igualmente las virtudes comprobadas, en la lucha objetiva, que enriquezcan la conciencia eterna. No solamente claridad para los ojos mortales, mas también luz divina para el entendimiento imperecible. No solo el aspecto agradable, mas igualmente utilidad viva. No apenas flores, mas también frutos. No solamente la enseñanza continuada, mas también la práctica activa. No solo la teoría excelente, mas también la práctica santificante. No apenas nosotros, mas también los otros. Dice el maestro, no solo de pan vive el hombre. Apliquemos el sublime concepto al inmenso campo del mundo. Buen gusto, armonía y dignidad en la vida exterior constituyen deber, mas no nos olvidemos de la pureza, de la elevación y de los recursos sublimes de la vida interior, con que nos dirigimos para la eternidad. 19. Apacienta a mis ovejas. Jesús. Juan 9:17. Significativo es la apelación del divino pastor al corazón amoroso de Pedro para que continuase el apostolado. Observando en la humanidad su inmenso rebaño, Jesús no recomienda medidas drásticas a favor de la disciplina compulsoria. Ni gritos, ni insultos. Ni cadena, ni fuerza. Ni látigo, ni vara. Ni castigo, ni imposición. Ni abandono a los infelices, ni flagelación a los extraviados. Ni lamentación, ni desespero. Pedro, ¿apacienta a mis ovejas? Eso equivale a decir, hermano, susténtalos. Compañeros más necesitados que tú mismo. No te desanimes ante la rebeldía, ni condenes el error, del cual la lección benéfica surgirá después. Ayuda al prójimo, en vez de castigarlo. Educa siempre. Revélate por el trabajador fiel. Sé exigente para contigo mismo y ampara a los corazones enfermizos y frágiles que te acompañan en los pasos. Si plantases el bien, el tiempo se encargará de la germinación, del desenvolvimiento, de la floración y de la fructificación, en el instante oportuno. No analices, destruyendo. El inexperto de hoy puede ser el mentor de mañana. Alimenta la buena parte de tu hermano y sigue para adelante. La vida convertirá el mal en detritos y el Señor hará el resto. 20. Diferencia, crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios lo creen, y estremecen. Tiago 2:19. La advertencia del apóstol es de esencial importancia en el aviso espiritual. Esperar beneficios del cielo es actitud común a todos. Adorar al Señor puede ser trabajo de justos e injustos. Admitir la existencia del gobierno divino es trazo dominante de todas las criaturas. Aceptar el supremo poder es propio de buenos y malos. Santiago fue divinamente inspirado en este versículo, porque sus palabras definen la diferencia entre creer en Dios y hacer su sublime voluntad. La inteligencia es atributo de todos. La cognición procede de la experiencia. El ser vivo evoluciona siempre y quien evoluciona aprende y conoce. La diferenciación entre el genio del mal y el genio del bien permanece en la dirección del conocimiento. El demonio, como símbolo del mal, ejecuta los propios deseos, muchas veces desvariados y oscuros. El ángel se identifica con los designios del Eterno y los cumple donde se encuentra. Recuerda, pues, que no basta la escuela religiosa a la que te afilias para que el problema de felicidad personal alcance la solución deseada. Adorar al Señor, esperar y creer en Él son actitudes características de toda la gente. La única señal que te revelará la condición más noble estará impresa en la acción que desenvolvieras en la vida, a fin de ejecutarle los designios, porque, en verdad, no adelanta mucho al perfeccionamiento el acto de acreditar en el bien que viniera de Señor y sí la diligencia en practicar el bien, hoy, aquí y ahora en su nombre. 21. Mayoría, el menor es bendecido por el mayor. Paulo. Hebreos 7:7. En todas las actividades de la vida, hay quien alcanza la mayoridad natural entre sus parientes, compañeros o contemporáneos. Hay quien se hace mayor en la experiencia física, en el conocimiento, en la virtud o en la competencia.
De modo general, con todo, aquel que se ve elevado a cualquier nivel de superioridad acostumbra a valerse de la situación para olvidar su débito para con el espíritu común. Muchas veces quien atiende la mayoridad financiera se torna avaro, quien encuentra el destaque científico se hace vanidoso y quien se ve en la galería del poder abraza el orgullo vano. La ley de la vida, sin embargo, no recomienda el exclusivismo y la separación. Según los principios divinos, todo progreso legítimo se convierte en bendición para la colectividad entera. La propia naturaleza ofrece lecciones sublimes en ese sentido. Crece el árbol para la fructificación. Crece la fuente para el beneficio del suelo. Si creciste en experiencia o en elevación de cualquier especie, llénate de comunión fraternal con todos. El sol, con sus rayos de luz, no desampara la gruta barrosa y no desdeña al gusano. Desenvolvimiento es poder. Repara cómo empleas las ventajas de las que tu existencia fue acrecentada. El espíritu más alto de cuantos ya se manifestaron en la tierra aceptó el sacrificio supremo, a fin de auxiliar a todos, sin condiciones. No te olvides de que, según el estatuto divino, el menor es bendecido por el mayor. 22 Retribución, Pedro le dijo, ¿y nosotros que dejamos todo y te seguimos, qué recibiremos? Mateo 7:27. La pregunta del apóstol explica la actitud de muchos corazones en los templos religiosos. Se consagra el hombre a determinado círculo de fe y clama, de inmediato, ¿qué recibiré? La respuesta, sin embargo, se derrama silenciosa, a través de la propia vida. ¿Qué recibe el grano maduro, después de la cosecha? El triturador que lo ayuda a purificarse. ¿Qué premio se reserva a la harina blanca y noble? El fermento que la transforma para la utilidad general. ¿Qué privilegio caracteriza al pan, después del horno? La gracia de servir. No se forman cristianos para adornos del mundo y sí para la acción regeneradora y santificante de la existencia. Antiguamente, los servidores de la realeza humana recibían los apoyos de los vencidos y, con ellos, se rodeaban de gratificaciones de naturaleza física, con las cuales abreviaban la propia muerte. En Cristo, con todo, el cuadro es diverso. Vencemos, en compañía de Él, para nosotros hacernos hermanos de cuantos nos comparten la experiencia, guardando la obligación de ampararlos y serles útiles. Simón Pedro, que deseó saber cuál sería la recompensa por la adhesión a la buena nueva, vio, de pronto, la necesidad de la renuncia. Cuanto más se le encendió la fe, mayores testimonios de amor a la humanidad le fueron requeridos. Cuanto más conocimiento adquirió, a más amplia claridad fue forzado, hasta el sacrificio extremo. Si por devoción a Jesús, dejaste, pues, los lazos que te prendían a las zonas inferiores de la vida, recuerda que, por tu felicidad, recibiste del cielo la honra de ayudar, la prerrogativa de entender y la gloria de servir.